Muy bien, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Se me sale la oreja. Vamos a compartir en esta mañana un pasaje, dos pasajes en Génesis capítulo 12 y también tenga referente Jeremías 35. Allí vamos a estar reflexionando en esta mañana un poco sobre este tema, ¿no? El protagonismo ineludible. Pensar en la necesidad del protagonismo, no visto desde el punto de vista humano, individual, egoísta, podríamos decir, en donde necesitamos mostrar nuestra persona, sino el protagonismo que surge de una relación con Dios, de una relación espiritual con el Señor, ¿no? Y allí está el pasaje, y según la próxima lámina vamos a compartir algo que necesitamos, como dice allí, como familias e iglesia, entender y comprender el tiempo que nos toca transitar, con la dirección del Espíritu Santo, frente al texto y contexto bíblico, debemos accionar nuestro protagonismo cristiano para cristalizar los cambios esperados por Dios. Lo dejamos ahí, que lo lean tranquilos. Esto es algo importante, hermanos. Uno de los grandes temas en nuestros días, y seguramente cuando usted va a una conferencia en este tiempo, es que necesitamos revisar nuestra manera de ser iglesia, nuestra manera de ser familia, revisar cuál es verdaderamente lo que nos mueve a estar y ser cristianos. Creo que este es uno de los temas fundamentales que debemos valerosamente enfrentar. Y como dice aquí, debemos accionar nuestro protagonismo cristiano. Hay algo que Dios quiere que hagamos. Hay algo que permanentemente Dios nos mueve. Hay algo que siempre nos moviliza a ver que la voluntad de Dios se traslade a los hechos. Uno de los grandes temas que tenemos, que nos pasa a todos, es que pensamos que las cosas van a mejorar haciendo siempre lo mismo. Y es un error. Es valioso la historia, los hechos del pasado, es valiosa la experiencia, pero siempre en humildad, y aquí se contrapone lo que decíamos al principio, debemos tener y ejercer un protagonismo dependiente de lo que Dios quiere y no de lo que nosotros queremos. Un protagonismo dependiente de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad, y no tanto pensar en lo que yo creo que se tiene que hacer. Y esto es un debate que debemos darnos y que debemos trabajar en nuestro tiempo. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, pensando en este hombre de Dios que cuánto hemos leído este pasaje, ¿no? Pero cuánto nos enseña. Y quizás si ustedes me dicen qué frase elegiría de la vida de Abraham, elegiría esta frase que no es de él, sino que es de Dios, que es en ti. En ti. Fíjense lo que dice allí. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, dice, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo,
y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Que Dios bendiga esta palabra, mi hermano. Después vamos a leer Jeremías. Pero es interesante el protagonismo ineludible que necesitamos entender y ejercitar en nuestra vida. Mi hermano, Dios no le llamó, siempre lo va a escuchar de una u otra forma en mis expresiones. Yo creo firmemente que Dios no le llamó, y la palabra lo dice, no le llamó para venir cada domingo a la iglesia. No le llamó para estar una vez a la semana en un grupo filantrópico espiritual. Dios le llamó con un propósito mayor. Dios no le llamó tampoco para ejercer su profesión y sentirse satisfecho. Que gloria a Dios por su profesión y por su tarea y por su llamado. Dios le llamó para algo más. Porque Dios quiere bendecir a través de usted. Y empezamos desde lo más pequeño, que es lo familiar, hasta lo más amplio y abarcativo, que es lo congregacional y lo comunitario. Y es importante que analicemos también por qué el enemigo trata de romper el protagonismo de los hijos de Dios. Y esto se puede analizar históricamente. Si vemos la próxima placa, vamos a ver algunas cosas que quiero compartir con usted que llevaría más tiempo, pero quiero hacerlo brevemente. Fíjense, vamos a hacer una mirada social sobre el protagonismo y la familia. Si a usted le gusta la historia, después le doy material para que pueda leer. Fíjense que históricamente el propósito y el proyecto de Dios es un proyecto patriarcal. Y entendamos patriarcal no solamente pensando en el hombre, sino en la visión de los padres, de la figura paternal, tanto el padre como la madre, ¿no? Es decir, el proyecto de Dios era que los padres sean los protagonistas en una vida familiar y en una vida social. Los clanes originales, las familias originarias eran fundamentales, eran formativas, eran la identidad de la persona. Y es interesante ver históricamente, y lo vemos en la Biblia, que el padre, por ejemplo, se relacionaba con el hijo con mayor asiduidad. El padre vivía en un lugar y trabajaba en ese mismo lugar. Si ustedes ven, por ejemplo, la historia de Jesús, Jesús era carpintero porque su padre era carpintero. Y ir al trabajo era cambiar de habitación. El padre convivía con el hijo, y esto lo conocemos y lo hemos escuchado más de una vez. Yendo un poco más avanzando con la historia para no ir desmenuzando el concepto de la patriarcalidad, encontramos la revolución industrial, que es interesante el cambio a nivel industrial que esto trajo, a nivel de avance, pero es interesante analizar cómo esto empezó a corroer muy sutilmente y estratégicamente el protagonismo de la familia. En este caso, ya el padre no trabajaba en su casa, se formaron las grandes urbes industriales. Entonces, para trabajar el padre obligatoriamente tenía que irse a una ciudad determinada, vivir a veces meses lejos de su familia, algunos cada 15 días volvían a su casa con muy buena suerte y buena posibilidad, pero la normalidad era que la imagen del padre se perdió en el hogar porque era el que estaba trabajando lejos para abastecer a su familia. Esto provocó un cambio no solamente económico y social, sino también espiritual. Si ustedes analizan van a ver que la familia empezó espiritual y socialmente a decaer a partir de la revolución industrial. Si seguimos avanzando en la Primera y Segunda Guerra Mundial, vamos a ver, aparte del desastre que se hizo, de las muertes, se calcula que murieron 70 millones de varones. Escúchelo, 70 millones de varones. Léalo después si quiere para corroborar. ¿Esto qué significa? Que quedaron 70 millones de viudas. Y si triplicamos en promedio, quedaron 210 millones de hijos
huérfanos. Esto provocó también un impacto. Faltó el protagonismo de un hogar armado y sano. Y si vamos más adelante, en la década del 60, la revolución sexual, el movimiento hippie, todo el movimiento que aquí los que tienen un poco más años saben y recordarán de todo el movimiento que hubo acá en Europa, en donde empezó un feminismo incipiente, sano, entre comillas, porque de alguna manera quería generar una igualdad entre la mujer y el hombre en cuanto a ciertos derechos sociales, pero que después se degeneró radicalmente en un feminismo antihombre y posteriormente anticristiano, en donde llegamos hoy en día a escuchar lo que escuchamos, en donde ya la mujer no necesita al hombre, no quiere relacionarse con el ser humano porque considera que puede realizar su vida sola. Y como frutilla del postre, a partir del 2010 en adelante, el tema de la Agenda 2030, que esto no le estamos prestando mucha atención y cuando alguno lo habla le decimos, bueno, está medio loquito, pero esto hay que prestarle atención porque la Agenda 2030 es un trabajo de la agenda global hoy en día que se entró sutilmente para hablar de la ecología, para hablar de la igualdad, para hablar de cuidar el planeta, pero también ya se está trabajando muy abiertamente en subyugar la libertad de pensamiento, aunque paradójicamente dicen defender las libertades. Entonces lo vemos hoy en día que en nuestra ciudad se cuelga una bandera gay, pero si uno quiere ir a colgar Juan 3:16 no lo dejan. Y eso hay que defenderlo. Estamos siendo coartados y muy sutilmente el enemigo fue trabajando de tal manera que nos fuimos corriendo del protagonismo, a veces por incapacidad nuestra, a veces por ignorancia nuestra, y muy sutilmente el enemigo aprovechó todo eso para sacarnos del centro. Mi hermano, necesitamos reflexionar sobre esto, y cuando hablamos de protagonismo como personas y como familias y como iglesia, no estamos hablando solamente de encerrarnos en nuestras cuatro paredes. Yo creo que necesitamos pensar con dependencia del Señor. ¿Qué iglesia vamos a tener en los próximos años? ¿Cuál es la iglesia que necesitamos? ¿Qué es la iglesia que Dios espera en este tiempo? Porque hay gente que se sigue muriendo, hay gente que se sigue degenerando, hay gente que sigue siendo violada, hay gente que sigue siendo asesinada, hay gente que está tomando malas decisiones, hay gente que como oveja va detrás de líderes diabólicos. Y nosotros como iglesia necesitamos recuperar el protagonismo. Y eso significa movernos. Cuando Dios lo llama a Abraham, lo mueve y le dice, en ti voy a bendecir las tierras, en ti voy a hacer una nueva generación, pero tenés que moverte, tenés que salir de aquí. Mi hermano, una de las grandes preocupaciones, y que lo vivimos en nuestra iglesia en Buenos Aires, lo he vivido viendo las iglesias en América Latina y lamentablemente lo veo aquí al visitar las iglesias, es que las familias de las iglesias están enfrascadas en un protagonismo idiota que pretende ganar la razón humana más que la razón de Dios, en un protagonismo que le hace enraizarse en los rencores y en la memoria de los errores de aquellos que le rodean, y que no tiene la capacidad de perdonar, como hoy decía Eli, la capacidad de perdonar y de mirar hacia adelante y de buscar la voluntad de Dios. Necesitamos una iglesia que empiece a pensar de otra manera. Fíjense que los judíos hablaban de Abraham y decían, Abraham era nuestro padre. 1000 y pico de años, 2000 y pico de años después, y hasta aún hoy los judíos siguen diciendo, Abraham es nuestro padre. Oh, mi hermano, qué bendición sería para mí, permítanme un orgullo sano, que dentro de 500 años los chosnos de los chosnos de los chosnos digan, Jorge
es mi padre. ¡Wow! ¡Qué privilegio el de Abraham! ¡Qué privilegio! Pero no un privilegio para engordar su ego, sino un privilegio porque hizo y se movió en la voluntad de Dios. Y necesitamos un protagonismo de este tipo. Mi hermano, yo sé que a veces no es muy simpático, pero necesitamos revisar nuestra manera de pensar, en donde necesitamos a veces que nuestro protagonismo humano se muestre, olvidando y dejando de lado el protagonismo que Dios quiere que tengamos. El apóstol Pablo decía, reflejemos a Cristo. Necesitamos en este tiempo en donde sutilmente y concretamente estamos viendo el trabajo del enemigo tan enfáticamente, tomar conciencia de esto, protagonismo, y podríamos hablar de otras cosas más. ¿Cuál es el proyecto de la familia? A ver si pasamos un poquito al próximo slide. Fíjense, el proyecto bíblico para el protagonismo es esta frase que yo les decía al principio, estas dos palabritas que tienen una consonancia eterna. En ti serán benditas las familias de la tierra. Y dice aquí, cuando alteramos el canal, se distorsiona el mensaje y en consecuencia se desvirtúa la comunicación. Este es el gran tema. Y este en ti es un ti paradójico y que nos tiene que hacer reflexionar. No es que la cosa pasa por mí, no es que la cosa pasa por usted o por ti. La cosa pasa por enfocarte en el Señor. El proyecto de Dios, el proyecto que Dios le presenta a Abraham, es que él obedezca, que él haga su voluntad, que deje de lado su pensamiento. Enfócate en lo que yo te estoy pidiendo. Si usted lee Génesis, no lo dice literalmente, pero va a ver que el padre de Abraham salió también de su tierra. Pero dice algo interesante allí. Dice, el padre llegó y se quedó en Aram. Si ustedes leen eso, es interesante. Y yo pensaba, sin que lo diga el texto bíblico, quizás Dios lo llamó también al padre de Abraham para cumplir esta misión. Pero la Biblia dice muy enfáticamente, pero se quedó en Aram. En cambio, Abraham se movió y siguió. Y fíjense la enseñanza de Abraham en la experiencia de este movimiento y de hacer la voluntad de Dios, que aún en medio de la dificultad con su sobrino, Abraham, con la seguridad de la dirección de Dios, en el medio de la crisis, no pelea por sus derechos, que lo podría haber hecho, y le dice a Lot, escoge, mira, ¿dónde quieres ir? Y la Biblia nos dice, con un sentido también de enseñanza indirecta, Lot, al ver la pradera más fértil, dijo, ahí me voy yo. Y entre comillas lo pongo yo esto, Lot pensó, Abraham, embromate, andate al lugar seco. Pero lo que Lot no sabía es que si una persona hace la voluntad de Dios, no existe el lugar seco. Si una persona obedece a Dios, Dios transforma las sequedades en abundantes lugares de fruto. Por eso, mi hermano, necesitamos en este tiempo salir de la sequedad. Una de las cosas por las que estamos orando es para que Dios haga de nuestras familias, de las familias de nuestra iglesia, familias que sean protagonistas por estar en la voluntad de Dios. Hace 2 semanas atrás, Samuel nos hablaba del aborto y tenemos argumento bíblico para
hablar en contra del aborto y a favor de la vida. Uriol nos hablaba la semana pasada de ser como niños. Y no es casualidad que Dios nos hable de la vida de distintas formas individuales, en las distintas etapas. No estamos a favor del aborto, pero mi hermano, con nuestras acciones, ¿cuántas veces abortamos el proyecto de Dios? Con nuestras maneras de desenvolvernos con soberbia, y entiéndame soberbia en el hecho de no tener capacidad de pedir perdón y de dar perdón. ¿Cuántas veces abortamos el proyecto de Dios? Abraham apostó por la vida en medio de una situación de locura, porque hoy lo leemos, pero lo que hizo Abraham era una locura. Y usted lo sabe mejor que yo, dejó todo y se fue. Era una locura. Y mi hermano, Dios nos pide en lo espiritual en este tiempo locuras. Y es triste que dialogar para muchos hermanos sea una locura. Es triste que dar perdón sea una locura para muchos. Es triste que pedir perdón sea una locura. Porque abortamos el proyecto de Dios en nuestra vida. Por eso el Señor a través de Uriol la semana pasada nos decía que debemos ser como niños. No está hablando Samuel, ni está hablando Uriol, ni Montoto. Está hablando el Señor. Y Dios le está diciendo algo a la iglesia. Y necesitamos despertar a esto. Y mi hermano, en lo personal y en lo particular, yo estoy para ayudarle a que usted sea protagonista. Si usted tiene la disposición que tuvo Abraham, si usted tiene la disposición, vamos a hacer lo imposible para que Dios bendiga su vida. Pero también, permítame decirle, y esto lo digo yo, si usted no tiene esa disposición, yo quizás voy a ser el primero que le diga, hermano, busque otro lugar. Busque otro lugar donde Dios quizás le dé la razón, pero no esté aquí abortando el proyecto de Dios con su tosudez, su falta de comunión con Dios, su falta de apertura a lo que Dios quiere hacer. Porque no somos dueños de la iglesia. Es el Señor el dueño de la iglesia, es el Señor el dueño del proyecto, es el Señor el que tiene que dirigir nuestras vidas. Y aunque no sea muy simpático, a veces es importante o cambiar o tomar decisiones en otro sentido. Porque Dios le pidió esto a Abraham, vete de tu tierra, y se fue. Pero le aseguro, hermano, que si Abraham no se iba, Abraham hubiese terminado mal y Dios hubiese usado a otra persona. Necesitamos entender esto en este tiempo. La obra no es nuestra, la obra es de Dios. Permítame en la siguiente lámina pensar esto. En ti, mi hermano, se necesitan padres protagonistas, presenciales, imagen equilibrada, con claridad de valores, que sepan redimir el tiempo. Y de esto podríamos estar hablando una hora, lástima que se nos va el tiempo. Pero mi hermano, nuestros hijos están padeciendo las consecuencias de nuestra falta de protagonismo, de nuestra falta de imagen, de nuestro desequilibrio emocional, educativo y espiritual. El problema no es que nosotros solos pagamos las consecuencias, como decíamos hace unos domingos atrás, sino que la pagan nuestros hijos. Y necesitamos pensar esto. Para llevar una familia a la victoria espiritual, no hay que darle religión, hay que transmitirle religión, ejemplo, coherencia.
Mi hermano, este mundo necesita coherencia. Y fuera de todo orgullo, nosotros podemos darle coherencia a este mundo. ¿Quién mejor que nosotros que tenemos al Señor? Darle coherencia. ¿Y de qué manera? No sé, eso es lo que hay que pensar. Pero si no alcanza el domingo a la mañana y no alcanza los viernes a la tarde y no alcanza, y hay que buscar la manera. Estar abiertos a hacer y fracasar, hasta que en la voluntad del Señor veamos manifestada su obra, porque esa es la tarea que tenemos por delante. La siguiente lámina para pensar. Fíjense que pensando en esto, y quiero compartir algunas cosas con ustedes, pensando en este resultado, es que, ¿acaso entonces es casualidad? A veces decimos y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que a este hermano le haya salido todo así? Y a veces uno piensa, hablé esta semana con un hombre que ha sido un ejemplo para mi vida desde que yo tengo 12 años. Un matrimonio ejemplar. Un matrimonio en que, como muchos de los que hay aquí, uno dice, este es un matrimonio respetable. Y después de muchos años de no hablar con él, me comuniqué y mirando un poco su contexto, sus 2 hijos están apartados del Señor. No quieren saber nada. Uno, su familia destruida. Otra, armó una familia de una manera que no es lo más convencional. Y yo me preguntaba ¿qué hicieron mal? ¿O en qué fallaron? Y podríamos analizar, sí, se equivocó acá, se equivocó allá. Pero también analizando a otros que por ahí sus hijos están en el camino del Señor y que están sirviendo, etcétera, etcétera. Quizás esos otros hicieron cosas peores que ellos. ¿Qué es casualidad? Quizás podríamos decir que hay una cierta dosis de coherencia que se necesita y que a veces cuando uno analiza en fino descubre que no hubo en algunos casos y en otros sí. No hay casualidad. Tampoco hay, como leemos allí, familias especiales. Y esto es algo que se ha enquistado en la vida de la iglesia a lo largo de los años en distintas partes del mundo, en donde se ha generado una casta, entre comillas, especial. Y esto, mi hermano, no quiero decir que sea puntualmente así, pero es peligroso creer que mi familia es especial o superior a otra. La gracia de Dios y la misericordia de Dios nos cubre. Y el Señor hace líneas rectas con palos torcidos y usa lo miserable para hacer algo digno. Pero debemos entender que hay un secreto. Y el secreto es esta obediencia de Abraham, esta actitud de decir, obedezco y me muevo. Y por eso quiero llevarlo a Jeremías ahora 35, en donde habla de un castigo que iba a hacer el Señor. Y dice allí el versículo 18, es un pasaje que seguramente recordará, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así lo ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis sus mandamientos e hiciste conforme a todo lo que os mando, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab
hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Interesante, mi hermano, seguramente lo habrá leído más de una vez este pasaje, pero ¿qué es lo que dice? En medio de una sociedad que Dios iba a destruir, en medio, como leemos ahí en la próxima lámina, en medio de una sociedad que estaba en crisis, en donde los gobernantes le daban la espalda a Dios, si usted lo lee así, en medio de las antípodas del plan y del proyecto de Dios. El pueblo no quería saber nada con Dios. El pueblo no quería ni tener no solo protagonismo, sino que ni le interesaba nada. Mataba a los profetas, al que venía a hablarle de Dios lo mataba. En medio de eso Dios dice, vamos a destruir a esta gente. Pero se acuerda de los hijos de Jonadab. Porque Jonadab les había enseñado, había sido protagonista en su pequeña familia y en medio de un pueblo corrupto, le había dicho, ustedes no tienen que vivir de esta manera. Literalmente le dice, ustedes no tienen que beber este vino. Y dice que los hijos de Jonadab lo hicieron así. Y por ese hecho de obediencia y de mantenerse al margen, de respetar el plan de Dios en su vida, Dios dice, no solamente no los destruyas, si usted quiere después lea la historia completa, sino que además hay promesa de Dios y le dice, les digo que delante de mi presencia no va a faltar hijo de Jonadab. Mi hermano, Dios quiera, y yo estoy orando por mi nieta y por los hijos de mi nieta y por los nietos de mi nieta. Y le digo, Señor, cuando leía este pasaje, dame esta promesa también. No por mí solamente, sino por usted, mi hermano. Que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tartaranietos, sus chosnos estén en la presencia del Señor. Pero esto no es un pedido amoroso, no es una consecuencia de que Dios es bueno y nos sacará, es consecuencia de un protagonismo obediente. Es consecuencia de que aún en el momento que no entendamos nada, digamos, voy a obedecer. Aún teniendo mis argumentos, diga, voy a perdonar. Aún teniendo la razón, diga, voy a tener una actitud de cambio y voy a obedecer al proyecto de Dios. Eso es ser protagonista. Mi hermano, lamentablemente en la iglesia tenemos muchos actores de reparto, muchos extras que cobran un bolo. Hace 2 semanas me mostraba un padre muy orgulloso que en la película de Mel Gibson dice, trabajó mi hijo. Y me lo decía orgullosamente. Dice, le pagaron 50 euros. Pero dice, no fue el dinero. Pero me dice, hermano, ¿lo quiere ver? Sí, le digo. Yo me preparé, me senté, le digo, no me da algo frío porque para verlo. Dice, no, son menos de un segundo. ¿Cómo menos de un segundo? Sí. Me dice, mire la parte de la película, la tenía grabada específica, la editó ahí. Me dice, ¿lo vio? No me dio tiempo. Y me la rebobinó y me dice, mire, después que pase el caballo aparece mi hijo. Y usted ve en la película de Mel Gibson, que trabajó, pasa el caballo, es más actor el caballo que él, ¿no? Y después del caballo aparece una cara así, no les digo, imagínense así. Y por aparecer así, él hizo así. Pero ni un segundo, le pagaron 50 euros, pero él dice, trabajé en la película de Mel Gibson, es verdad, está bien, trabajó. Pero bueno, se agarra de Mel Gibson, de toda la película, pero es un actorazo, Pero, mi hermano, tenemos muchos extras en la vida de la iglesia.
necesitamos protagonistas. Necesitamos gente que se coma el papel, que aún no tenga que abrir la Biblia y recuerde de memoria y diga, porque el Señor dice, para esto te puse. Que no tenga que hacer un estudio bíblico cada 3 meses de lo que significa el perdón y la comunión entre hermanos. Estamos podridos de hacer estudios bíblicos de perdón y de comunión. Mi hermano, cualquiera de ustedes podría dar mejor que yo y que cualquiera un estudio de perdón y comunión. Perdonemos. Y si hay cosas que arreglar, no las eludamos. A veces escucho que dicen, no, yo con este hermano no tengo nada, pero no lo saluda hace 18 años. Hermano, hay que sentarse y recuperar el protagonismo espiritual. Hay que sentarse y decir, me hizo mal esto, lo que me hiciste me hizo mal. Hablemos, solucionemos, perdonemos y demos la oportunidad del perdón. ¿Cuánto más tenemos que hablar de esto? Necesitamos entender este protagonismo, porque si no, mi hermano, Dios va a buscar otro actor. Y Jesús, simbólica pero satíricamente, le dijo a la gente, si ustedes no hablan, van a hablar las piedras. Y le pegó un golpe al hígado a la soberbia judía. ¿Cómo a los rabinos se le atreve a decir este nazareno que si no hablamos nosotros van a hablar las piedras? Pero es así. Necesitamos recuperar un protagonismo que esté basado en el plan y en el proyecto de Dios. Permítanme para terminar, mi hermano, ver la próxima lámina y pensar en esto, que Dios siempre nos da oportunidad y también siempre nos da posibilidades de retomar nuestro protagonismo y así canalizar su bendición. Mi hermano, así como dije algo duro al principio, también le quiero decir esto ahora. Si usted se pone en el plan de Dios, usted es un elemento útil y de bendición. Si usted se pone en el plan de Dios, usted es un elemento de transformación. No solo a su familia, sino a la iglesia y a la comunidad. Y también darnos oportunidad y posibilidades y retomar nuestro protagonismo es también, no digo saberlo, pero sí debemos pensar cómo poder influenciar como iglesia en esta sociedad que necesita del Señor. En esa sociedad que no tiene esperanza. Yo le animo, mi hermano, en el nombre del Señor, a que oremos para que no estemos atados a estereotipos, para que no estemos atados a tradicionalismos, para que no estemos atados a formalismos y creencias humanas y busquemos la voluntad de Dios y hacer esta nuestra frase. Señor, en ti, dímelo a mí también, Señor, en mí provoca bendición para otros. Que tu vida sea de bendición para otros. Que sea un protagonista y no un extra. Que sea parte del obrar de Dios y que esto demande respuesta en nuestra vida cotidiana y ser un instrumento de reconciliación, un instrumento de comunicación, un instrumento de paz, un instrumento de Dios, en resumidas cuentas. Padre, en el nombre de Jesús,
Señor, queremos ser protagonistas, pero no para que salga nuestra foto, sino para que reflejemos tu gloria, Señor. Señor, bendice nuestras vidas, bendice mi vida en primer lugar, Señor. Saca la basura, saca lo que nos sirve. Señor, ayúdame a ser mejor cada día. Señor, te pido perdón si he ofendido a alguien, Señor. Señor, quiero ser de ayuda, de bendición para mi familia, para mis hermanos. Y Señor, te ruego también que tú hables a nuestros corazones, a los que están aquí y a los que nos están viendo y a los que quizás nos van a ver. Señor, que podamos entender que el protagonismo es lo que tú estás esperando de nosotros. Que no nos escondamos detrás de nuestros argumentos, que no nos escondamos detrás de nuestro enojo, que no nos escondamos detrás de lo que pensamos, sino que nos abriguemos en tu presencia, que nos abriguemos en tu voluntad, que nos encaminemos en tu proyecto, que caminemos por tus sendas, que hagamos lo que tú nos dices aunque nos parezca ilógico. Y Señor, ayúdanos a que podamos vivir de esta manera. Oh Padre Santo, gracias por el ejemplo de Abraham. Gracias por el ejemplo de Jonadab. Ayúdanos a que estos ejemplos nos muevan a nosotros a vivir y ser iglesia de una manera distinta. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.